El mensaje de esta tarde se titula Mis prioridades como hijo de Dios. Y lo primero que nos viene a la mente, hermanos, es una lista de cosas, ¿verdad? Lo primero que cuando uno va al supermercado, ¿qué hace? Uno hace una lista, ¿verdad? Y de artículos. Cuando vas al supermercado, quieres comprar lo necesario. Entonces, cuando llegas al supermercado, si no tienes lista tus prioridades, vas a comprar cosas que no necesitas y tal vez no te va a alcanzar ese presupuesto que tenías. Igualmente, cuando ejemplo, vas a un especialista y tienes alguna situación, algún problema de la vista y requieres de anteojos o de lentes para poder ver mejor, siempre está el ajuste, ¿verdad? El ajuste, eh, el análisis que hace un especialista para determinar exactamente cuál es el nivel o la deficiencia que tienes en la vista para poder ajustar esos lentes y que tú puedas ver correctamente. De esta manera, nosotros vemos la palabra de Dios como una forma de ajustar nuestra vida y a la vez de ayudarnos a priorizar. Priorizar. ¿Y qué es priorizar? Es tenerle o de una manera clasificar nuestra, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros actos, de manera que cumplan con las exigencias o que satisfagan a nuestro Padre Celestial. ¿Quién de nosotros no desea que nuestro Padre Celestial esté contento con nosotros? Nosotros como hijos del verdadero Dios, nos sintiéramos felices y contentos si nuestro Padre siempre está bien con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial nos va a traer bendiciones, nos va a dar, nos va a abrir puertas si tenemos necesidades, si estamos en busca de un trabajo o estamos emprendiendo ya un negocio o estamos estudiando una carrera universitaria, los chicos que están en la escuela, en el colegio. Todo esto nosotros pensamos en que nuestro Padre Celestial nos abre puertas, nos ayuda. Si tenemos alguna necesidad, una enfermedad, Él también nos va a dar esa fortaleza. Por eso es tan importante de esa manera ver que no es algo que tiene que ver con que yo me tengo que exigir o yo tengo que luchar para lograr mis metas en este mundo. No. El objetivo básicamente es de ser buenos hijos y ser agradecidos con Dios, porque Él es el dador de la vida, Él es el que nos ha dado la oportunidad de vida eterna y por eso es que nosotros estamos con Él. No por nada más. Lo demás, dice la palabra de Dios, viene por añadidura. Y lo primero que pensamos cuando pensamos o hacemos una lista de prioridades, Dios está de primero, ¿verdad? Segundo, si tienes una pareja, está tu esposo, tu esposa, luego están tus hijos, está el trabajo también, otros dicen que la iglesia, y eso puede variar en cada uno. También está el servir a los demás, también es el cuidar nuestro cuerpo, también es una parte de las prioridades. Pero si se dan cuenta, como les acabo de comentar, esto puede variar. Puede ser que Dios sea, entre comillas, la primera prioridad en la lista. Luego viene esposos, hijos, y esto realmente no está mal, pero puede estar mejor porque hay una manera correcta de priorizar realmente las cosas y la podemos encontrar en el mejor ejemplo que es el de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, como ya ustedes conocen,
advertía muchas veces a los escribas y fariseos. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo 23:23 y en Lucas 11:42. Y estos dos versos hablan específicamente de prioridades. No es algo que yo estoy inventando, es algo que Jesús mismo enseñó. Y vamos a romper un poco esa lista o ese checklist que muchos hacen en su vida, porque esto puede traer una mala práctica o un desenfoque al final. Puede ser que yo diga, ok, de los 6 puntos de prioridades que yo tengo, he cumplido con 5, pero resulta que ese último para Dios es el más importante. Resulta que, ok, me parece bien que yo haya cumplido con Dios, con mis hijos, trabajo, iglesia, servicio, cuidado personal, pero ¿qué pasó con mi esposo? ¿Qué pasó con mi esposa? ¿Qué pasó con mi pareja? O dejo todo principal, ¿verdad? O como prioridad, pero dejo a un lado a mis hijos. O hago lo mismo, pero con el trabajo. O lo peor que puedo hacer es cumplir con todo menos con Dios. Entonces, es aquí lo importante de estas dos citas que estamos haciendo referencia, a las que hacemos referencia, porque Jesús llega a llamarles hipócritas, porque ellos no priorizaron la ley de Dios y se habían tomado la libertad de elegir. Ellos decidieron crear una serie de normas adicionales a la ley de Dios para decir que ellos estaban cumpliendo. Y eso es algo que hoy en día sucede en muchas congregaciones, por hablar de grupos religiosos, pero también sucede en los negocios. A veces dicen las empresas, yo cumplo con la comunidad, pero resulta que hay un pequeño problema, que puedes cumplir con la comunidad, puedes dar, donar a otros, ayudar a los más humildes, pero resulta que estás desechando basura en lugares ilegales o indebidos, y eso está dañando, está trayendo malas consecuencias a otras personas. Entonces también hay manipulación en el mundo acerca de esto, de cómo las personas dicen yo cumplo, pero por otro lado, a escondidas, normalmente sucede así, o por debajo de la mesa, estás incumpliendo. Entonces Jesús, en esta cita de Mateo 23:23, me gustaría un hermano, una hermana que desee leer, por favor, para así hacerlo un poco más dinámico. Sí, hermano, por favor. Pasa, hermano. Dice Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Amén. Gracias, hermana Josefina. Allí lo interesante primero es el ay, que es una advertencia que hace Jesús contra aquellos líderes religiosos de Israel. Y Jesús no estaba simplemente analizando la manera en que estaban realizando el trabajo, ni tampoco debatiendo, porque ellos eran de debatir, sino que estaban ellos enjuiciando a los demás. Entonces Jesús estaba juzgando a las personas, dicen, a las que Dios les había confiado el liderazgo. Un juicio, valga la redundancia, que hace referencia a la lección de hoy, un juicio que nosotros como hijos de Dios debemos estar conscientes que hay diferentes tipos de juicio, pero en este caso Jesús estaba analizando esta situación. Y estos
líderes religiosos y espirituales de Israel en esos tiempos, Dios permitió, porque al final es Dios el que permite todas las cosas, para enseñar al hombre, a la humanidad. Y sucede que estos hombres no estaban haciendo lo correcto. Después Jesús los llama hipócritas, y Jesús describe cuál podría haber sido la raíz del problema de los fariseos. Y con el tiempo los líderes fueron desarrollando un sistema de detalles que tenían el objetivo de, entre comillas, proteger a las personas para que no quebrantaran accidentalmente alguno de los mandamientos de Dios. Esto, por supuesto, que ustedes y yo sabemos que en la práctica no fue al final el resultado esperado, porque los escribas gastaban mucha energía tratando de que obedecieran estos detalles tan diminutos de estas reglas tradicionales que ellos mismos le añadían a la ley. Esto también es importante, porque hoy en día hay muchas iglesias que pueden caer en un legalismo. El legalismo es cuando yo digo, yo cumplo, yo como iglesia, por ejemplo, yo cumplo con todas las normas del país. Estoy limpio, estoy bien con el Estado, por ejemplo, pero me preocupo más por ello que por el crecimiento espiritual, y al final estoy igual faltando a las normas realmente a las cuales debo regirme, que son los mandamientos de Dios, en la conducta, como decía la hermana en la cita bíblica, en el juicio, en la fe, en la fidelidad, que perdieron los escribas y fariseos. Entonces, Jesús los reprende por ser tan específicos en su cálculo del diezmo también. Y mientras ignoraban ellos por completo, omitían otros aspectos, como ya sabemos, el juicio, la misericordia y la fe. También en Lucas especifica, vamos a leer también el libro de Lucas, otra hermana o hermano que desee leer Lucas 11:42, por favor. ¿Me escucha, hermano? Ahora sí le escucho, hermano. ¿Sí? Lucas 11, 42. 42. 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo, pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. Amén. Muchas gracias, hermanita Susana, también por su participación. Aquí vemos también lo que hacía aún más dañina la hipocresía de los escribas. Era esos puntos tan específicos, y ellos sabían y conocían las leyes de Dios. Pero lo peligroso de todo esto es cuando uno las conoce e ignora o decide ignorar esos puntos importantes. Por eso es que es importante en esta tarde las prioridades en el Hijo de Dios, porque debemos enfocarnos más, no en la parte material, no en el acto, sino en el sentimiento, ¿verdad? En el sentir de las personas, para poder hacerlas con entendimiento.
no es el cumplir, como decía yo al principio, con una lista de supermercado y de repente, como no me alcanzó el presupuesto, bueno, yo dejo para la próxima el artículo que no pude comprar porque se me pasó la cuenta. Pero resulta que el artículo que dejé por fuera era el que realmente yo más necesitaba y lo dejé a un lado. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos ser muy inteligentes, muy analíticos en nuestros actos. Debemos hacer una reconstrucción, una retrospectiva, un autoanálisis de nuestras acciones a diario. No enfocarnos en las acciones de los demás. Eso es un error, porque entonces estamos ignorando lo más importante, que es lo que yo estoy haciendo, no lo que el otro dejó de hacer. Si el otro dejó de hacer algo, eso realmente no me va a afectar. Lo que va a afectar es que yo deje de hacer algo que yo conocí o que ya yo sabía que era importante y lo ignoré simplemente porque otro también lo ignoró. Eso es muy, muy especial o muy importante también de acotar, de resaltar. Entonces Jesús dijo, el juicio, la misericordia y la fe eran más importantes que el diezmo, pero no tanto de que era más importante en su práctica, ¿verdad? Sino que antes de llegar a estas acciones, a la ejecución, era necesario poder tener un corazón lleno de misericordia, de fe y de justicia. Entonces también vemos un punto importante con las cosas que se diezmaban en esos tiempos, que hoy en día lo podemos ver como nosotros podemos pensar que son importantes, que son de peso. Ejemplo, la menta era una hierba mencionada en las escrituras al menos 2 veces y parece ser que se utilizaba para esparcir por el suelo de las casas, la menta, y como condimento. También el anís era una hierba que se menciona en la escritura y al parecer también se utilizaba como especia y también como medicina. El comino, que hoy en día lo utilizamos también para darle sabor a nuestros alimentos, también es mencionada. Todas estas hierbas eran parte del diezmo en esos tiempos y son consideradas también importantes, sí. Pero para los tiempos de Jesús, los escribas y fariseos, tú debías también hacer el diezmo de todas estas cosas, que si usted agarra una balanza hoy en día, una pesa, te das cuenta que no pesa ni un gramo. Un gramo es algo insignificante, ¿verdad? Pero ellos hacían honor de que las personas aún ni siquiera diezmaban el diezmo de eso. No hacían el cálculo, pues, del 10% de esto. Entonces, estos artículos realmente eran insignificantes y ellos se aseguraron de resaltar, de darle mucha atención a estas cosas. Ellos querían asegurarse de que hubiera el cálculo exacto, ¿sí? Pero conociendo realmente lo que Jesús les había dicho a ellos y advertido, Jesús, al llamarlos hipócritas, también los llamó ciegos. Y es un llamado de atención también para
aquellos que pueden estar cayendo en estas cosas. Voy a tomarme un tiempo para describir lo que es ser hipócrita, pero no sin ánimo de ofender, por supuesto. Esto es algo educativo. Esto no tiene nada que ver con ninguna situación, pero es importante, hermanos, que podamos encontrar siempre el contexto, realmente el significado de las cosas, porque hoy en día podemos decir, eres un hipócrita, es un insulto. Pero hubo un tiempo donde la palabra hipócrita no era un insulto o no era algo negativo. Esto viene de los tiempos de los griegos, y puedo decirles, en la enciclopedia puede encontrar que el adjetivo de hipócrita, el adjetivo el hipócrita es un adjetivo, y esto significa o es una persona quien actúa con hipocresía. Es algo entendible, ¿verdad? Hipócrita, una persona que actúa con hipocresía. Es importante los conceptos. Sea porque finge o aparenta lo que no siente, o porque finge ser lo que no es. Esto es importante porque cuando nosotros en nuestra vida cotidiana nos encontramos con personas que tienen estas características, debemos acordarnos de este mensaje de nuestro Señor Jesús, donde Él llamaba hipócritas o ciegos a aquellos escribas y fariseos por dedicarse a todo menos a lo más importante de la vida, que era o es seguir los mandamientos. Seguir los mandamientos. Y la palabra hipócrita se deriva del griego hipócrites, que significa actor o actriz. Y esta a su vez se desprende del verbo hipocrisin, que se traduce como actuar o pretender. Entonces vemos que el origen de este término no tenía ninguna connotación negativa en los griegos. Y realmente, si lo vemos desde el punto de vista, hermanos, de nuestro Señor Jesús, Jesús fue un hombre ejemplar. No tenía el objetivo de dañar o de insultar a las personas. Y si lo vemos de esta manera, Él lo hizo o lo hacía ver como una manera constructiva. Siempre nosotros debemos dirigirnos a las personas de una manera constructiva, no destructiva. Y en esos tiempos, los griegos, hablando de los tiempos de cuando se usaba la palabra hipócrita con esta connotación, no tenía una connotación negativa, y la función era desempeñar un papel de actuar. Y posteriormente, en esta misma cultura se utilizó el término para referirse a aquellos que actuaban en la vida cotidiana, es decir, que fingían ser personas que no eran. Un hipócrita un hipócrita puede ser una persona que tiene sentimientos o actitudes hipócritas, o es una persona falsa que finge, que hace cosas que en realidad no haría en otra situación. Es una persona que actúa como otra, que utiliza la hipocresía, la cual no es justa, y sobre todo es alguien que no es de confianza. Todas estas cosas la podemos reducir o encontrar también en un libro, en el libro de Lucas, capítulo 12, 1 al 2. Si otro hermano o hermana desea leerlo, por favor. Vamos a vosotros, hermanos. Vamos para hermanita. Lucas 12, 1 al 2 dice lo siguiente. En esto, juntándose muchas gentes,
tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Amén, gracias hermanita. Y aquí vemos también esta palabra poderosa de nuestro Señor Jesús, la cual nos alerta entonces a que debemos priorizar las cosas según como lo enseñó nuestro Señor Jesús, es a saber, juicio, misericordia, fe, y no en las cosas materiales, en la práctica, vamos a decir, en el juicio que hacemos a otras personas. Esto se entiende como esa levadura que representa el pecado, la imperfección, algo inflado, algo que en cualquier momento revienta y hasta allí se terminó. Entonces, realmente es una palabra muy dura, pero que nos ayuda pues a entender que realmente el Hijo de Dios, la mujer de Dios, somos hijos de Dios, hijos con prioridades. Y vemos también pues que puede ser más fácil entonces enfocarse en las cosas de Dios. Ellos decían pues que era más fácil enfocarse en las cosas de Dios que son más tangibles, que es tangible algo que puedes tocar y físicamente evidentes, que en los atributos que son más suaves, que en la realidad requieren que tengamos más disciplina y enfoque para ejecutarlos. En otras palabras, para el ser humano es más fácil creer en algo que ve que en algo que no ve. Pues nosotros nos debemos basar en las cosas que no se ven. Realmente cuando uno, voy a la práctica, si uno conoce de alguien que está enfermo, la parte más difícil de un ser humano es cuando dice, tengo que salir de mi zona de confort, de mi comodidad. Puede ser que esté en mi casa, esté en mi día libre, y ahora conocí de una situación donde yo tengo la capacidad. No necesariamente debe ser la persona más rica del mundo o de mayor capacidad, pero tienes en tu corazón esas ganas de ayudar, pero al final no lo haces. Entonces, son situaciones que debemos saber manejar, que debemos pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, esa fortaleza espiritual para ejecutarlas, porque quien nos está hablando allí es el Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios está allí actuando, pero nosotros no le hacemos caso. Si queremos hacer una buena acción, no necesariamente a alguien de la iglesia, sino a un conocido o a un desconocido también, pero no lo hiciste, es porque nos está costando llegar a esa misericordia, y tal vez tienes ese conflicto de que hay otras prioridades. Cuando realmente, si Dios te pone en el corazón ayudar a otros, darles una voz de aliento, no necesariamente tiene que ser algo monetario, sino una voz de aliento, una llamada, una visita, algo que ayude a los demás. Entonces debes considerar que ese es el llamado de Dios en ese momento que está haciéndote, que nos está haciendo a nosotros para poder entonces llevarlo a la práctica.
Igual sucede cuando no debemos hacer cosas, cuando en nuestra mente cruzan acciones tal vez de que no son buenas ante Dios, pero nos refrenamos, allí también está Dios. Ahí también estamos practicando esa misericordia, ese juicio, porque no estamos actuando por impulsos. Nuestro Padre Celestial, por medio de su Espíritu Santo, nos guía y nos alerta de esas situaciones también, y estamos también priorizando las cosas que realmente son de las que no son. Bien, para ser más claros, Jesús no estaba diciendo que no debían prestar atención al cálculo apropiado del diezmo. Él dijo que deberían haberse centrado primero en el juicio, la misericordia y la fe, y no dejar de hacer el cálculo del diezmo. Entonces era simplemente una cuestión de prioridades, pero estaban mezcladas. Primero era esto, y luego pensar que la persona podía ser inocente o culpable. ¿Ven? Entonces el juicio llegaba mucho antes. El hablar con Dios, el orar a Dios era de último, no era lo principal o no era lo primero. Y es por eso que nosotros también como hijos de Dios debemos siempre encomendarnos a Dios en todo momento, cuando vayamos a hacer algo, a empezar el día, un trabajo, una responsabilidad, en nuestra vida diaria. Lo primero es Dios, que Él guíe nuestros pasos, y de esa manera estamos ya priorizando correctamente lo que Dios, y en este caso también Jesús, nos está enseñando. Ahora voy a finalizar con una pregunta. ¿Y nosotros qué? ¿Encontramos más fácil o más cómodo o más conveniente enfocarnos en guardar los mandamientos, las leyes de lo limpio y lo impuro, los diezmos, mientras no ponemos en primer lugar el juicio, la misericordia y la fe? Es una pregunta para cada uno de nosotros, individual, personal. ¿Es o no fácil o cómodo enfocarnos en estas cosas? ¿O es mejor o es más fácil en lo que realmente debemos? En la misericordia, el juicio y la fe. Creo que muchos de nosotros tal vez les sorprenda la pregunta. No tengo ningún propósito personal. Creo que todos podemos decir que podemos caer, y es un mensaje que nos llega a todos nosotros. Debemos siempre ser lo suficientemente humildes para aceptar que en algún momento hemos fallado y que debemos pedir perdón al Señor por si en algún momento hemos caído en estas malas prácticas, pero sabemos que el Señor ve nuestro corazón y que podemos ser mejores, buscar o practicar esa perfección. No somos perfectos, pero buscamos esa perfección. Y eso es lo que realmente Dios espera de cada uno de nosotros, que no caigamos en el perfeccionismo, sino que busquemos a Dios a través de Jesús, ese hombre, ese varón perfecto, quien nos ha enseñado a priorizar en nuestra vida, y que de hoy en adelante espero que este mensaje sirva para ayudarnos a nosotros a enfocarnos realmente en las prioridades como hijos de Dios, y que dejemos a un lado los tecnicismos
y que primero seamos humildes para buscar a Dios, su justicia, su misericordia, y luego en base a esto que el Señor nos diga con entendimiento, por supuesto, qué debemos hacer correcto. Por supuesto, todos los mandamientos los debemos cumplir, pero tratemos de no ser mecánicos ni tecnicismos o tecnicistas, sino que lo hagamos con amor para Dios y también amor hacia los demás.